En materia de dependencia, hoy hemos reducido, porque es uno de los temas más importantes, la lista de espera. Todavía hay mucha gente en lista de espera que pide ser atendido. Es uno de los temas que tenemos pendientes para el futuro. Planteamos en su día que la ley de dependencia tenía aspectos revolucionarios. La dependencia es el cuarto pilar del bienestar, después de la sanidad, la educación y las prestaciones sociales de desempleo y pensiones. Es decir, que no salgas cada día a la calle viendo qué va a pasar. Tiene que ver con que hay cambios en nuestras sociedades. La mayor esperanza de vida, la incorporación de las mujeres al mundo laboral, los cambios en las familias. Pero como ocurre con todos los derechos, siempre es una pelea contra los que tienen privilegios, que no son pocos, porque estamos hablando de una pelea de las mujeres contra todos los hombres. Los recortes y las políticas de austeridad que el Partido Socialista Alemán acaba de apoyar entrando en el gobierno con Angela Merkel se traducen en que todos los días en nuestro país, España, todos los días mueren 90 personas a las que se les había aprobado la ayuda, pero que nunca les ha llegado. Formaba parte del acuerdo de Ciudadanos con el PP, pero qué casualidad, los dos se han olvidado y dejaron de gastarse 44 millones. Ojalá colgáramos banderas de España en los balcones protestando por esas muertes y esteladas, porque la comunidad autónoma que menos ha invertido e invierte en dependencia es Cataluña. ¿Qué creíais? Quizá porque los dependientes no son ni buenos españoles ni catalanes a tiempo completo. Si los cuidados no son tarea de todos, las mujeres pues seguirán sometidas a la desigualdad, porque son ellas las que cuidan, las que tienen que elegir entre maternidad y empleo para no caer en la pobreza, las que sufren la ausencia de escuelas infantiles o residencias para ancianos y dependientes. Añadid, si queréis, la pobreza infantil que genera, los desahucios diarios de los alquileres, mientras la corrupción sigue con Urdangarín esquiando en Suiza. Con la dependencia habría espacio para empleos de calidad, pero ¿sabéis que haría falta? La voluntad. Y Rajoy no tiene voluntad de presentar una cuestión de confianza. ¿Para qué se la pedís, Pedro Sánchez? Tampoco de frenar ningún negocio que pueda prosperar si se privatiza. ¿Entendéis el acuerdo de fondo entre el PP y Ciudadanos? Bienvenidas, desobedientes. Nuestro invitado fue tocado muy pronto por la literatura y empezó a dudar si tenía más fuerza los adjetivos o los pronombres de carne y hueso. Sin conmiseración sintió un golpe de esos que muestran el odio de Dios. Un golpe de esos tan fuertes ante los cuales la resaca de todo lo sufrido se empoza en el alma. Él, que creía que iba a reírse del mundo, como esos rurales, que son José Mota, Javier Reyes o la gente de Muchachada Nui. Pero la vida le puso serio y desde entonces mira con recelo y exige que los aplausos sean tan circunstanciales como las lágrimas. Hace ensayos y cuando la realidad no le basta, hace novelas. Y sabe que cualquier cosa puede ser verdad o no, dependiendo de si has cometido o no un fallo de observación. Algunos dicen que la vieja del visillo en realidad es él. Buenas noches y bienvenido a La Frutera, Sergio del Molino. Muy buenas noches, encantado. Sergio, ¿quién le ha hecho Bob Esponja a Dios para que tenga tanta rabia? Que le ha hecho Bob Esponja a Dios. Bueno, no sé si Dios tiene algo que ver en todo lo que nos pasa. ¿Entiendes? La pregunta es sí, un poco metafórica. Sí, lo sé que es metafórica. Pero yo, como tiendo a defender que todo es un cúmulo de azar, que no hay nadie al mando, tampoco defiendo que haya nadie al mando de ni Dios ni nadie, ¿no? En general. Yo creo que vamos todos hacia el abismo, en general, y me hacen mucha gracia las teorías conspiranoicas también, ¿no? A mí yo defiendo un mundo en el que realmente cuando abras la cabina del avión ves que no hay nadie, que ni siquiera está el piloto automático puesto, ¿no? Que vamos un poco a la deriva, ¿no? ¿No crees que se despliega el espíritu? Absolutamente. ¿Crees que la historia de la humanidad es una historia cuesta abajo? No, al revés, no, es una historia sorprendentemente cuesta arriba, sorprendentemente, pero por pura acumulación de azar, o sea, por no una ninguna cuestión... lógica. No hay una lógica, pero sí que hay un impulso civilizatorio, fíjate, yo sí que creo que vamos a mejor aunque no lo percibimos. Pero en toda tu obra me atrevería a decir que a la pregunta de si da igual hacer el bien que hacer el mal, tendrías la respuesta clara. No, en absoluto, eso sí eres un cínico nada más, no.
¿Tú dirías que da lo mismo hacer el bien que hacer el mal? No, no da lo mismo. Ah, por eso te decía. Claro que no, pero. ¿Estarías de acuerdo en decir que hay que hacer el bien? Claro, pero, pero porque se está mucho mejor y se es mucho más feliz y la gente te quiere más y se vive más a gusto. Nada más, no por otra cuestión. ¿El dolor de vivir es solitario? El dolor de vivir es fundamentalmente solitario. Y hay un fondo de incomprensión cuando realmente sufres de verdad algo que te pasa en la vida que es equiparable a lo peor que te puede suceder. Hay algo que es imposible de comunicar. Hay algo que es imposible, que solo lo puedes sufrir tú y que yo lo he comprobado a través de la literatura, ¿no? Que realmente cuando he intentado plasmar ese dolor literariamente, me he encontrado con otra gente al lado que ha percibido ese fondo de incomprensión y de soledad absoluto, que es lo que tenemos. Al final estamos solos, al final estamos rotundamente solos en el dolor. En La hora violeta y en La mirada de los peces, he tenido la sensación de que el desorden que lees en tus venas solo puedes conjurarlo convirtiéndolo en literatura, ¿no? Como si los dolores del mundo solamente se puedan enfrentar tirándote desde ellos y a ellos sin paracaídas. Esa es una elección mía, pero porque no sé, pero supongo que tendrá una cuestión patológica, porque no sé enfrentarme al mundo sin escribir, ¿no? Y cuando las cosas que me ocurren la acaban plasmadas de alguna forma en mi literatura, pero yo creo que tiene que ver con una torpeza vital. Yo si supiera manejar mejor mi vida y manejar mejor mis cosas, no escribiría probablemente. Que si fueras un experto, no sé, en la PlayStation, igual hubiéramos perdido un literato para la historia española. No se me da mal los videojuegos, no te creas. Tengo la sensación, leyéndote, de que te estás escapando todo el rato. Hay un juego que oscila. Es verdad que uso una primera persona. Es cínico, entonces, no es real. No, es un en juego. absoluto, no es un juego. O sea, es un juego porque estás como fijo que digas que es un juego y un minuto después ya dices que no es un juego. No, es un juego, pero no un juego frívolo. Es un juego en el sentido como lo es una conversación, como lo es cualquier relación, que tiene un componente evidentemente lúdico. Entonces sí estoy, pero tampoco estoy. Quiero decir, hay una primera persona que es evidente, que es tajante, que se me ve y que además el lector puede tener la sensación de que enseño mucho, pero en realidad yo uso esa primera persona para hablar de otras cosas que me interesan. No es... mis libros no tienen una pulsión intimista. A mí no me interesa contar mi vida. A mí me interesa ponerme en el centro del relato para poder contar otras cosas. En ese sentido es un juego y en ese sentido hay algo quizá de trampantojo. Pero el trampantojo literario no es deshonesto, no es ni frívolo tampoco. Es sencillamente una herramienta para poder comunicar con el lector. Eres más amable con la literatura que con casi cualquier otra cosa. La cobardía... Soy amable en general, no te creas. ¿La cobardía no es también una fuente de la literatura? Todo es una fuente, cualquier sentimiento humano, cualquier relación es una fuente literaria, y la cobardía y la culpa son fuentes poderosísimas de la literatura, sin duda alguna. En cambio, no es tan fácil encontrar la risa como una fuente de tu literatura. Porque se ha omitido, pero sí que hay risa. Mira, risa no, sonrisas sí. Sí que intento que haya una ironía y que haya hay una mirada incluso sarcástica muchas veces en todo lo que veo en mi literatura. Y hay humor, yo creo que sí que hay humor y creo que tengo un sentido del humor que está desplegado y que está en la literatura. Lo que no hay es un humor de carcajada, no hay risa de carcajada, pero sí que hay, evidentemente. Me hubiera gustado hacer una literatura mucho más frívola, me hubiera gustado ser un escritor mucho más frívolo, lo has dicho tú al principio además. Creo que no te gustan los políticos porque intentan gustar todo el rato y a todo el mundo. En general, la gente que intenta ser seductora constantemente me fatiga mucho. Me fatiga mucho. Y digamos que la categoría políticos entra dentro de esos seductores. Sí, la categoría política, en el momento en el que son actores que están representando un papel constantemente, infatigablemente, sí, o sea, es cargante, es tremendamente cargante, ¿no? Pero pasa también con los empresarios, pasa también con casi cualquier persona que tenga una proyección pública, incluso yo conmigo a veces... Me noto que estoy excesivamente rebuscado y excesivamente redicho y me odio profundamente por ello. Yo creo, a mí me gusta lo espontáneo, me gusta cuando alguien mete la pata, me gusta cuando alguien manifiesta un defecto, me gusta lo relajado. Tengo la sensación de que un desahucio lo ves como un proceso natural, mientras que un político lo ves como un ser cuya voluntad lo convierte posiblemente en despreciable. No, tampoco desprecio a los políticos ni muchísimo menos. Y el desahucio no es algo natural, nada en la sociedad humana es natural, evidentemente, nada.
O sea, no podemos hablar de momentos naturales en cuestiones que se pueden evitar efectivamente, y que cuando hay gente detrás que toma decisiones. Al contrario, yo creo que tiene mucho que ver con la responsabilidad individual. Yo soy muy de Hannah Arendt y creo mucho en la responsabilidad individual, y creo mucho y creo que la eludimos. Creo que usamos muchas coartadas para eludir nuestra responsabilidad individual en un desahucio, en el daño que hacemos cotidianamente a otros, desde el ejercicio de nuestra profesión, desde el ejercicio de nuestro papel, ¿no? Y creo que los políticos en ese sentido subliman esa falta de responsabilidad. Es decir, bueno, se ponen una careta, hacen lo que tienen que hacer. Y de la misma forma que los profesionales pues tienen esa coartada de decir, bueno, no soy yo, es alguien que está firmando en el ejercicio de su responsabilidad, pero yo no estoy ejerciendo ese daño, ¿no? Y yo creo que, al contrario, creo mucho en la responsabilidad individual, y creo que si reflexionáramos más sobre lo que hacemos, habría muchos menos desahucios, habría mucho menos dolor en el mundo, porque habría mucha más rebeldía individual. Hablando de rebeldía individual, tengo la sensación también de que te llevas mejor con la humanidad que con los hombres. O al revés, con los hombres que con la humanidad. Con los hombres, solo los hombres y las mujeres, ¿no? ¿Quieres decir? No, digo los hombres como el genérico de nuestro masculino lenguaje. No entiendo muy bien cuál es la distinción. En tu relación con el profesor Aramayona, sí. En La mirada de los peces, a veces le reprochas, ¿no?, esa lucha política suya. Por un lado la ensalzas, pero por otro lado como que te parece casi obscena en algún momento en su definición, ¿no? Y en ese sentido como que estás dispuesto a rescatar al ser humano concreto, ¿no? En cambio crees que, como decías al comienzo, que ese ser humano como perteneciente a la humanidad, bueno, va como pollo sin cabeza por el mundo, y que a determinadas cuestiones que pueden generar el aplauso o la necesidad de decir qué bien está que estás luchando por la humanidad, te parecen casi repulsivas. No, en absoluto. Además, no creo que uno deje de pertenecer a la humanidad, o uno pertenezca a la humanidad solo en la dimensión pública. En absoluto, no. Sencillamente, a mí Antonio Aramayona me parece una persona mucho más compleja, mucho más interesante y mucho más reivindicable en su faceta privada, ¿no? O en su faceta humana, de conversador, de profesor, de maestro, de amigo, que en su faceta pública. En su faceta pública me parecía que yo no le encontraba. Me parecía un personaje mucho menos interesante, mucho menos vindicable, y creo que además eliminaba buena parte de lo que le hacía seductor y complejo, interesante. Entre ellos la ironía, el sentido del humor, que estaba completamente ausente de su proyección pública, en la cual yo creo que había un fondo casi religioso, que es lo que a mí me incomodaba. Reproche tampoco, si eso es una palabra. Yo no soy de reprochar, yo soy de compartir. A lo mejor no te das cuenta. No, yo no siento que reproche, porque yo siento que comparto, yo digo lo que veo, y es verdad que expresas tu disconformidad ante algo. Claro, pero eso no es un reproche, tu dolor, cuando violentas. La persona que ha generado en ti una inconformidad, un dolor, una sensación de desasosiego, hombre, se puede sentir, ¿no?, como responsable de haberte producido algo que hubiera sido más hermoso habértelo producido en la dirección contraria. Bueno, no, porque el reproche implica esperas una respuesta del otro. O sea, en el reproche tú realmente esperas cambiar la actitud del otro. Yo en absoluto. Yo sencillamente comparto cosas que me parecen además que son las interesantes y donde está el problema con la gente. Yo creo que cuando nos miramos unos a otros de cerca, reproches no, pero muchas zonas oscuras, claro, y muchos puntos que no nos gustamos, y es lo interesante en un retrato, es lo interesante. Si suprimes eso en un retrato literario, no te queda nada. Yo noto coherencia en tu obra, quizá por aquello que sostienes tú en algún momento de Javier Pérez Andújar, de que el estilo, ¿no?, es una postura moral. Sí que veo de alguna manera que te posicionas con cierto derrotismo, ¿no?, ante las grandes peleas, que las achacas a una suerte de factum de este mundo al que hemos sido arrojados, y encuentras una salvación en ser capaz, ¿no?, de vestir, en tu caso con literatura, cosas que si las explicas con grandes categorías se convierten en vulgares, y por tanto nos convertirían a nosotros en vulgares. Y quizá por eso, cuando tu profesor, al cual has admirado porque te ha enseñado a pensar, decide poner en marcha peleas concretas, te parece que está perdiendo incluso la ironía, cuando a lo mejor es la gran ironía que una persona en silla de ruedas, ¿no?, y con voluntad suicida
decida intentar, ¿no?, que la gente siga aprendiendo. Ahí le veo, hay un retrato que hago de él a lo Groucho Marx, ¿no? Y creo que él, en esa etapa final de su vida llevó su vocación por el dilema, lo llevó al extremo. Y ahí sí que lo retrato de su acción política de una forma muy compleja, en el hecho de que él a la autoridad le ponían un brete, ¿no? Cuando él se planta en la puerta de la consejera de Educación del Gobierno de Aragón y se enfrenta a una serie de multas y se enfrenta a un juicio y se enfrenta a la violencia del Estado que claro, quiere. Ahí se mancha las manos. Claro, ya no es tan bonito, ya no es tan hermoso, no es tan claro, pero literaturizable. Ahí está haciendo algo muy complejo y muy interesante, porque está haciendo lo que ha hecho realmente toda su vida, poner al poder en un brete. O sea, si el poder le castiga, como quiere castigarle, pierde la razón. Y si le deja, también pierde la razón porque le deja un espacio de expresión. Entonces, ¿por qué te disturba tanto ese compromiso concreto? Es que no me disturba el compromiso concreto, me disturba la forma, algunas de las formas en las que se expresa y se manifiesta y las miradas que ha generado ese discurso, en las cuales se le ensalza como una especie de santo laico, que es con un resabio religioso con el cual yo estoy muy incómodo, pero por puro gregarismo. Pero no, ni su compromiso, ni el contenido. A ver, además es imposible no estar de acuerdo con el compromiso de... ¿No puede uno mantener esa individualidad, la ironía, la distancia, participando de luchas colectivas? Pues el hecho es que no la mantuvo, yo no lo vi, yo vi otro personaje, vi la construcción de otro personaje. Entonces, pero el contenido de las luchas es irreprochable. O sea, no le pongo ni un pero. O sea, he leído una entrevista tuya maravillosa que me ha hecho pensar que los periodistas son peores que los politólogos, porque te hacía el pobre periodista preguntas acerca de la hora violeta. Empezó hablando de tu hijo: Pablo deja de ser un personaje para ser una experiencia de vida, de lucha y superación. Y tú te enfadas. Dice: en absoluto, no es ninguna experiencia de lucha ni de superación. Y dice: su obra tiene trazo frío, que a veces se nota en el libro. Trazo frío, yo no tengo trazo frío. Luego termina diciendo: cuando la literatura se convierte en terapia para superar una pérdida, en absoluto la literatura es terapia, ¿no? Entonces, es una entrevista maravillosa donde cada entrada era para decirle: usted es idiota y no se ha enterado de nada, ¿no? No, pero sobre todo porque me estaba diciendo cosas que de las que he escrito mucho y me he posicionado mucho. Entonces me estaba planteando, estaba manifestando en las preguntas que no había echado ni un vistazo a lo que yo digo, ni me había puesto mi nombre en Google, ¿no? Entonces tú me interpretas con un tono muy enfadado, pero en realidad es un tono muy cordial. Yo no tengo generalmente mayores problemas con explicar ese tipo de cosas, y además me interesa cuando se plantean, me interesa fijar mi punto de vista, ¿no? Aprovechar eso. Te he imaginado como un mecánico torpe en un taller consiguiendo una brújula con la literatura para ver si sabes a dónde demonios vas. Y fuiste a la España vacía. ¿Por qué tuvo tanto éxito ese libro? Me da la sensación de que es como cuando se murió Mandela, que todo el mundo decía: qué bueno Mandela. Decía: oye, Mandela era del Partido Comunista, que no te puede gustar tanto, ¿no? Entonces tú escribes La España vacía y de repente genera como una suerte de aplauso generalizado que no sé si lo entiendo. Yo tampoco, que lo voy a entender. Yo creo que el autor quizás es el menos indicado para entender estas cosas. Lo que percibo como autor es que el libro ha tocado algo que la sociedad española en este preciso momento estaba esperando ser tocado. O sea, creo que era el momento. Quizá el libro 5 años antes o 5 años después no hubiera tocado esa fibra, pero había una necesidad, creo que en la sociedad española, de retomar ese discurso silenciado que estaba completamente fuera del debate político, del debate cultural y del debate social. Y creo que... ¿Y se había quedado fuera? ¿Por qué? ¿Porque regresar al pueblo era una suerte de fracaso? Claro, y porque no le importaba a nadie, porque era una cuestión totalmente fuera del mundo, atávica, de modé, que tú lo proponías estos temas en cualquier medio de comunicación y te escupían. Es decir, no, era un tema que no le interesaba absolutamente a nadie desde hacía mucho tiempo, porque éramos un país muy moderno, que miraba muy hacia adelante, y creo que había... El libro evidenció el silencio de ese discurso, ¿no? Lo puso a las claras y puso en primer plano algo que a mucha gente le importaba, a muchos españoles le importaba, y que no encontraban ninguna forma que eso tuviera un reflejo en la cultura española ni en los medios de comunicación. La sensación era como que les importaba, pero no tanto, ¿no? Tengo la sensación de que era como una forma de... recordaba esos libros de cómo éramos cuando la EGB, ¿no? Es decir, lo miras, pero no quieres regresar a esos
a esos lugares. Y de hecho, incluso en algún momento del libro, tú no eres amable con el mundo rural, ¿no? Hay a veces retratos como muy descarnados, ¿no?, de ese mundo rural. El libro lo que intenta es recoger las miradas que hay acerca de ese mundo rural. Entonces recoge los mitos y recoge mitos negativos y mitos positivos. Y yo creo que tan negativo es el mito de la España negra y el mito del mundo rural como un sitio horrible, atrasado y conservador y reaccionario, como el mito positivo de que lo retrata como una Arcadia a la que volvemos, que nos conecta con la tierra y demás. Creo que son reducciones y aproximaciones, y el libro recoge las reducciones más frecuentes y los mitos que tenemos más frecuentes, las miradas que hemos lanzado sobre ese mundo que nunca ha tenido, creo, una representación cultural y política a su altura y como merece, ¿no? Yo creo que el pensamiento progresista y la izquierda política creo que no ha entendido a lo rural, y de alguna manera lo ha despreciado y ha dejado a Rajoy haciéndose una foto en un campo de alcachofas y... Pero el mundo conservador tampoco lo ha entendido y solo lo ha utilizado políticamente. Solo lo ha entendido Sergio del Molino de la España. No, yo tampoco he entendido nada. Yo sencillamente me he puesto a pasar y he leído y he compartido unas lecturas. Pero, porque además... escribo desde el diletantismo, no escribo desde una postura política. No. El libro no es un panfleto, el libro no es un arma de acción política, aunque luego sí que sea un arma de debate. Entonces mi postura es mucho más lateral y intenta abarcar muchas cuestiones que la política desde el instrumentalismo no abarca, ¿no? Entonces yo creo que sí que es verdad que el progresismo tradicionalmente en España ha despreciado mucho el campo, lo ha despreciado y lo ha considerado una parte marginal y que no había que tener en cuenta, y el conservadurismo lo que ha hecho ha sido utilizarlo políticamente, pero de una forma muy rudimentaria y muy básica, ¿no? Y entre unos y otros yo creo que si tú lo ves, la cultura rural lo que se ha sentido tradicionalmente es ignorada, pero deliberadamente, totalmente ignorada. Totalmente. Bueno, me he quedado con la sensación de que eres un dandy de la literatura, paseándote por los lugares. Me decía una amiga que, leyendo La mirada de los peces, me comentaba que a veces tenía la sensación de que rescatabas lo eterno de un amor adolescente antes que lo concreto de intentar salvar el mundo. Es que el mundo, a mí, salvar el mundo... creo que es algo que está muy por encima de mi limitada capacidad de alguien que en fin, que está aquí de paso. Tú me has definido como un paseante, soy un paseante, y que tengo... Y además, La mirada de los peces lo que retrata fundamentalmente es a un desclasado con grandes problemas para asumir, para integrarse en el gregarismo, que quisiera, quizá, o al menos durante una etapa de su vida, quiso formar parte de algo más, de una acción política, pero no supo, o sea, nunca ha sabido integrarse, nunca ha estado cómodo en ningún grupo. Y ese es el retrato de alguien marginal, y como tal soy yo. No es que me interese, yo me veo completamente incapaz de articular un discurso que salve o deje de salvar el mundo, porque creo que pasado mañana yo no voy a estar aquí y lo que diga va a tener muy poca repercusión y muy poca relevancia. Muchas gracias por no escaparte, Sergio del Molino, un autor que le encantaría ser maldito, pero no le dejan ni las editoriales, ni las ventas, ni los medios de comunicación. Gracias, ya digo, por no escaparte aquí en nuestra frontera. Encantadísimo. Gracias. Y tú, Lolo, saca la artillería pesada y dispara. Romantic Dinner con botella. Y yo creo que esto es algo permanente. Todavía no ha empezado la primavera y el mapa de España se está tiñendo de colores entre lluvia y lluvia y esos rayos de sol que se cuelan entre las nubes. Para saber qué nos depara el clima social en los próximos días, tenemos a la mejor mujer del tiempo social que ha parido la historia de la televisión mundial, Carmen Aroca. Guarro, guarro, guarro. ¿Y ahora qué? ¡Hola! Buenas noches. Mirad, yo ya me estoy preparando para la huelga de mujeres de este jueves. Ya tengo el lazo violeta. Pero antes de daros el pronóstico para el día 8, os voy a contar muchas cosas.
Para los próximos días se espera tormenta en el metro de Madrid. Los días 9, 13 y 15 de marzo los trabajadores van a hacer paros, porque la inspección ya ha confirmado 2 casos de cáncer por el amianto que hay en estaciones y trenes. Así que los trabajadores le piden a la empresa que se ponga las pilas y que empiecen a trabajar en cómo eliminarlo. Y seguimos con el calendario de marzo, porque para el día 17 los pensionistas están preparando otra gran manifestación, que esta va a ser una tromba de agua para el gobierno. Pero, ojito, que ahí no están convocados solo los jubilados. Esta va a ser una manifestación para que vayamos todos, porque tenemos que defender el sistema de pensiones, el de hoy y el de mañana. Y vamos con la primera huelga feminista de la historia en España. Os cuento. La huelga se puede hacer de muchas formas. Se puede hacer no yendo a trabajar o faltando a clase las estudiantes. Pero también hay huelga de cuidados y de consumo. ¿Has oído, Antonio? Adivina quién va a hacer la cena esta noche. Yo no, desde luego. El caso es que las previsiones del tiempo para este jueves dicen que va a llover en casi toda España. Pero este es mi pronóstico. Estad preparados porque esta borrasca de mujeres en la calle os va a sorprender. En la página feministas.org están las convocatorias en todas las ciudades de España para ir a la manifestación. Aunque no todas podáis hacer huelga todo el día o en paro de 2 horas, tenemos muchas convocatorias en toda España para salir a las calles, y si paramos todas, se para todo. Y nada de huelgas a la japonesa, que para eso ya están las ministras. Y ya sabéis, mandadme vuestros selfies de la manifestación a este número de WhatsApp, 634-270-379. Y también a mi Twitter, @CarmenAroca_ELF. ¡Ay, que es que me hace tanta ilusión poder veros a todas ahí, dando guerra! ¡Hala! Hasta el martes que viene. Con el lema "Si nosotras paramos, se para el mundo", este jueves está convocada una huelga feminista. Diversos colectivos y sindicatos se han unido a la movilización, y uno de los grupos que no podía faltar son las camareras de piso, uno de los sectores más combativos por los derechos de las trabajadoras, las Kellys, las que limpian. Y esta noche tenemos la fortuna de contar con una de sus portavoces, Ángela Muñoz. Buenas noches, Ángela. Hola, buenas noches. Las mujeres suelen encontrarse siempre con peores situaciones laborales en casi todos los ámbitos, pero si hay un trabajo que representa casi como ninguno la precarización laboral de las mujeres, es el de las camareras de piso. ¿Tengo razón? Sí, totalmente. Cuéntanos. Totalmente, porque con el tema de la feminización de la pobreza y los roles de los trabajos de las mujeres por la segregación y todo eso, pues ahí estamos. Y con encima, si la reforma laboral prevalece en los convenios, nos despiden, nos externalizan, pues nos quitan derechos y nos bajan el salario y nos fastidian la vida. Lo de la externalización es uno de los elementos que a mí me parecen más terribles y patéticos, ¿no? Sí, la externalización es un abaratamiento de costes, pero a la vez que abarata los costes, ellos te quitan derechos fundamentales. Claro, es decir, que vas a quejarte y te dicen, no, esta empresa es otra. No, claro, es que a nosotras el hecho de ser trabajadoras del sector principal, el trabajo principal y propio de los hoteles, que tengamos una empresa externa, eso viene a ser cesión ilegal. Y no lo decimos nosotras. Claro. Es que nos lo están diciendo los jueces del Tribunal Supremo. Y está habiendo sentencias. Y sin embargo parece que este tipo de sanciones judiciales les dan lo mismo. Hombre, les dan lo mismo porque están amparados por la ley. Entonces, aquí estamos dando palos de ciego constantemente y además es que es un trabajo feminizado. Y luego una frase que yo repito mucho porque nos la están poniendo hasta en la sopa, es lo que hay. Claro. Y no, ahí tienes la puerta y hay 14 detrás. ¿Y ese es lo que hay? ¿Cuál es el sueldo medio diario de una camarera de piso, Ángela? Cuando estás externalizada, la empresa externa te pone una media. Entonces hay camareras, hay que hacer unas 400 habitaciones en un mes para cobrar 800 o 900 euros. El problema es que esta gente está haciendo fraude a la seguridad social, porque están haciendo contratos inferiores a lo que en realidad es tu jornada de trabajo. Claro. ¿Y qué reivindicación vais a poner, ¿no?, este 8 de marzo, que me consta que estáis preparándoos para salir?
Pues mira, nosotras la principal, las mujeres tenemos que el apoyo mutuo, pero actualmente junto con la brecha salarial, el suelo pegajoso, la feminización de la pobreza que estamos hablando, nosotras reivindicamos puro y duro que modifiquen el estatuto de los trabajadores y que no nos puedan externalizar, Claro. porque nos están usando de mano de obra barata. 2 euros por habitación. 2,30 €, sí, bruto, con todo incluido, ¿vale? Claro. Pero ya desglosado el cómputo del mes, dividido entre el número de habitaciones que ha podido hacer una camarera en un mes. Yo después de reunirme con vosotras, cada vez que voy a un hotel, Sí. me siento tan culpable que procuro dejarlo todo como los chorros del oro. Pero incluso así digo, aquí todavía es que solamente recoger las toallas, hacer las camas, es un trabajo además físicamente que os reclama muchísimo esfuerzo, en fin. Sí, mucho, mucho. La salud nos está pasando factura. Las camareras están con el 90% de daños en la espalda. Claro. Ángela, mandaros desde la frontera un abrazo muy fuerte y este jueves nos vemos en las calles con vosotras. Muchas gracias. Otro abrazo para vosotros y nos vemos en las calles. A la Salúdame huelga, a las compañeras. Y ahí nos vemos. Ahí nos vemos. Hasta pronto. Un abrazo. Hasta pronto. Ay, cuánta gente trabajando que no nos damos cuenta porque son como los invisibles y cuánto sufrimiento. Resulta muy curioso. Tengo la sensación de haber estado en coma 20 años y ahora estoy saliendo de él. Trabajo. A las mujeres trabajo nunca les ha faltado. Han tenido trabajo en casa, en el campo, en las casas de otras personas, cuidando de hijos, de maridos, de padres, de gente sola, limpiando, enseñando. Haz memoria. ¿A ti? ¿Quién te enseña a leer? Ay, otra cosa es cuando hablamos de empleo. Y claro, si ya hablamos de empleo de calidad, ahí la cosa cambia y no será por falta de preparación, ¿eh? Las chicas lo hacen mejor que los chicos en prácticamente todos los indicadores. Aprueban más en los estudios, los abandonan menos, se gradúan antes y tienen mejores notas tanto en la selectividad como en el expediente académico. ¿Y cuál es el premio a tanto esfuerzo? Pues una peor inserción laboral que los hombres, con más trabajo temporal, más empleo a tiempo parcial, más paro, peores bases de cotización. En fin, ¿entendemos las razones del paro internacional de este jueves? Se espera la adhesión de millones de mujeres de más de 70 países. Y también las zancadillas de esas que defienden el mercado y la competencia de todas contra todas, por encima de sus propios derechos como mujeres y del feminismo. Y yo no quiero que hablen en mi nombre, o sea, yo no quiero que un hombre hable en mi nombre y no quiero que una mujer hable en mi nombre, o sea, yo hablo en mi nombre. Ay, Cayetana Álvarez de Toledo, si quisiera recordar que no tendrías ni siquiera derecho a voto si no fuera por estas mujeres a las que desprecias y que son las que defienden los derechos de todas, incluida tú. No es que las mujeres sean antisistema, es que el sistema siempre ha sido un poco antimujeres. Cuando ves las condiciones laborales que tienen que soportar, pues más que anticapitalista, esta lucha de las mujeres es antifeudal. Hagamos un repaso de cómo están las cosas a día de hoy. Cuidado, leed la advertencia, porque se pueden herir las sensibilidades de muchas espectadoras. Vamos a empezar. Mirad, nuestro país es un país donde ellas cobran 4.745 euros menos al año que nosotros los hombres. Es decir, un 30% menos que sus compañeros masculinos. Si esto fuera poco, pues no, hay más. Más de 3 millones de trabajadoras no llegan al salario mínimo. 3 millones de trabajadoras no llegan al salario mínimo. Y es que además, a medida que suben las bandas salariales, la brecha salarial se ensancha. El número de mujeres con ingresos entre los 50.000 y los 60.000 euros es la mitad que el de hombres. Solo 1 de cada 5 trabajadores con sueldos de 140.000 euros es mujer. Al mismo tiempo que se feminiza la pobreza, la riqueza cada vez más patriarcal. Solo el 17% de las consejeras de las grandes empresas son mujeres. Una tasa, por supuesto, muy por debajo de la media europea. Ms. McGill. Yes. That's your desk. In there. I don't think so. Oh, yes. I sit out here. Sorry, I thought the secretary would sit out here.
That's right. I'm the secretary. If it's okay, I prefer assistant. Esa sensación constante que tienen las mujeres cuando acceden a un buen cargo de que no merecen estar ahí. ¿Os acordáis de las magníficas estudiantes de las que hablábamos al principio? Solo una de cada 10 alcanza un puesto ejecutivo y ya digo, muchas veces preguntándose si se lo merece o no se lo merece. ¿Creéis que Rajoy se pregunta algo así, que debiera hacerlo todos los días? Pero en fin, si hacemos un repaso a los datos del desempleo, las cifras no son menos desoladoras. La tasa de paro es casi 4 puntos mayor en las mujeres que en los hombres y la precariedad también les afecta mucho más. De cada 4 contratos a tiempo parcial que se firman en nuestro país, 3 son mujeres. Una injusticia detrás de otra. Injusticias que tienen su origen en algo muy sencillo, que a veces tiene una base religiosa y otras es esta idea neoliberal de luchar todos contra todos en el mercado. Al final tenemos el modelo familiar heteropatriarcal, ya digo, donde siempre el macho se come a la hembra por su poder o porque lo dice Dios. El hombre es el que desarrolla su carrera y la mujer es la que le toca cuidar los hijos. Inicia su jornada habitual doña Inmaculada Martínez, que ha sido proclamada en Montecatini, Italia, Mujer Ideal de Europa 1970. Doña Inmaculada, que es madre de 3 hijos, cree que cualquier esposa puede ser una mujer ideal si sabe cuidar de su familia. La factura de la maternidad, que lo llaman. El modelo neoliberal mercantiliza hasta el último átomo de la humanidad. Y es por eso que la brecha salarial se agranda en la etapa de maternidad y de cuidados. Las mujeres actualmente soportan 268.200 jornadas reducidas por cuidados familiares. Es decir, 20 veces más que los hombres. ¿Y qué ocurre en la última etapa laboral? Pues ya los podéis imaginar. Las mujeres entre 46 y 65 años pues experimentan que la diferencia alcanza a 1/3 de su sueldo. Una brecha que sube hasta situarse en la mitad entre las mujeres de más de 65 años. Toda una vida peleando el doble para terminar cobrando exactamente la mitad. Ellas soportan más precariedad, les cuesta más incorporarse a un empleo, pagan más caro el tener descendencia. Que vean los eruditos del futuro cuando nos estudian. ¿Un retrato de la mujer de hoy? Aquí lo tenéis. La descripción perfecta de una licenciada en Wellesley, magna cum laude, haciendo exactamente aquello para lo que está educada. ¿Sabéis qué es lo más triste de todo esto? Que después de todos estos datos, después de siglos y siglos de abusos, hay todavía partidos que dicen que luchar para cambiar las cosas es que no, porque eso es ir contra el capitalismo. Y es también triste que algunas mujeres, como recientemente Inés Arrimadas o Cristina Cifuentes, dicen que es que esta lucha no va con ellas, que es que ellas prefieren competir en el mercado y que si ellas han llegado a ese puesto es porque son, ¿qué?, buenas depredadoras. Así vamos a solventar los problemas de desigualdad, porque algunas triunfan siendo tan feroces como los hombres. ¿Sabéis qué os digo, Arrimadas y Cifuentes? Que vosotras os lo perdéis, porque estáis contra el 80% de este país y además no vais a hacer vuestras algunas de las victorias más hermosas de nuestra sociedad. El día 8 de marzo haremos una huelga con todas las mujeres. La calle será nuestra, abuelas, estudiantes, heteros, transbolleras, diversas inmigrantes, más juntas a la huelga. Oh, la huelga vencerá. Es la huelga feminista, es la huelga feminista. Oh, la huelga general. Este mundo no nos gusta y lo vamos a cambiar. ¿Qué es ese? Buenos días, M. Rajoy. Buenos días. Ahí está. Increíble. Virginia. ¿Qué pasa? Sí, no sé. ¿Estás preparado para el 8M? Qué nervios, ¿no? Estoy preocupado, porque soy consciente, fíjate, de la cantidad de machirulidez Ajá. que Palabra, me ha matado mi vida.
Y entonces a veces sin darte cuenta pues se te cuelan. Entonces creo que es una huelga súper importante. Claro, por eso las mujeres lo han organizado como súper a tope de bien, ¿no? Y hay como un decálogo y todo que tenéis que seguir los hombres, para que lo vamos a repasar, ojo. Qué bueno. Para que esté todo ¿De cuántos puntos es el decálogo? Preparado. Pues de 10, pero es un decálogo como de 12 reducido a 10. Sí, Bueno, el en fin, una lista. Los decálogos ya tienen los puntos que la gente le da la gana. Bueno, que estamos como nerviosos, ¿no? Esto está organizado por las mujeres muy bien, porque si fuera una huelga de hombres, como, ¿hacemos huelga? Sí, pues ya está. Pero aquí las mujeres han puesto orden y concierto. Y desde aquí también quiero mandar un saludo, hacer un inciso y mandar un saludo al obispo de San Sebastián, que te has enterado, ¿no? Lo que ha dicho. Que ha dicho que las feministas tenemos un demonio dentro. Un demonio, que es que a mí me da como rabia, no sé, lo debo tener por aquí adentro, sí, entre el pelo, enredado con la cola. Que es que me da rabia porque es que hasta lo malo, hasta el demonio tiene que ser tío, ¿no? Por lo menos tendremos una demonia, ¿no? O sea, que manía con que también sea... El jefe de lo malo tiene que ser un tío también, pues será una demonia, ¿no? Y la bruja su secretaria. Eso le pasa por leer la Biblia, que la escribieron hombres. ¿Qué cuerpo tienes tú? Porque mira, yo con esto de la reivindicación de la huelga, ¿no? Es como cuerpo de reivindicación, por otro lado como cuerpo festivo, como de Nochevieja, ¿no? Como de fin de una era, como cuando decían en el 2000 que todo iba a petar todos los ordenadores, ¿sabes? Y aquí parece que va a petar como el heteropatriarcado, ¿no? Y también tengo un poco de cuerpo como de amenaza de bomba. ¿Tú te acuerdas? A ver esto cómo se toma. Cuando en el colegio, no sé si en tu colegio, yo es que soy de Pamplona y eso se hacía mucho. De repente, cuando había examen, amenaza de bomba. Y ya no había examen, ¿no? Entonces era como... En Madrid el problema es que te pillaban. Te pillaban por la cabina, ¿no? No sé por qué, pero siempre les... A nosotros no nos pillaban. Siempre les pillaban. Yo no lo hice nunca. Yo lo disfruté, la verdad. O sea, yo disfruté de que otros llamaran por la amenaza de bomba. Y ese gustillo, o sea, que te haga un cuerpo como de golpe al sistema, ¿no? Como de, ya no tenéis el poder, profesores. Pues yo tengo un poco como de esa sensación, ¿no? Tengo cuerpo como de amenaza de bomba. Yo quiero escuchar ese decálogo. Venga, vamos con el decálogo. Venga, el primero. Si eres padre, encárgate de tus hijos. Y desde aquí, ese es el manual de instrucciones, la primera instrucción. Mandamos condolencias a Julio Iglesias, que es el único que no se va a poder encargar en este punto, pues porque tiene tantos hijos que no va a poder. Si eres amigo, ofrécete de niñero. ¿Y Felipe se quedará con las infantas, perdón? Ese lo vamos a tratar luego en otro tema, que vale. hay un punto especial para Felipe, Leticia y toda la casa con real. Curiosidad. Sí. Decíamos que si eres amigo te tienes que ofrecer de niñero, con lo cual los niñeros se quedan sin trabajo mañana. Entonces, ¿qué hacen los niñeros? Pues ofrecerse de amigos. Y así, pues luego se pueden volver a ofrecer de niñeros y al ser amigos y recuperar su puesto de trabajo, pero sin remunerar. Va a haber un poco de lío mañana, el tema de amigos y niñeros. Punto 3. Si eres compañero de trabajo, ofrécete para cubrir a tu compañera. Esto, cubrir, no literalmente, ¿vale? Pido perdón por este chiste porque es un poco malo. Y aparte, ¿sabes que este es el punto más torpe de este decálogo? ¿El de cubrir? Claro, porque si cubres, entonces no hay huelga. Entonces no se nota. Entonces no se nota. Así que nada de cubrir, ¿eh? Ni literal, ni de otra manera. De ninguna forma. Si eres compañero... A la noche. Eso ya... A las 12 se acaba la huelga, claro. Que cada uno haga de su huelga un sayo. Si eres compañera de escuela, apoya el paro y a tus compañeras alumnas que van a faltar a clases. Entonces, ¿cómo se apoya el paro? ¿Quedándote en la cafetería de la uni jugando al mus o yendo a clase y cogiendo apuntes para luego pasárselo a ellas? Tú como profesor, ¿cuál es la respuesta correcta a esta parte? Pues yo creo que como profesor es que no debiera dar clase, ¿no? Que tú no vas a dar clase. Vale, pues nada. Es verdad que el jueves no tengo clase, pero... A tope. Muy bien. Punto 5. Este me encanta porque se lo han indicado a los actores como en plan si fuéramos cortos y no lo pilláramos, ¿vale? Si eres actor, cancela los ensayos y funciones. Recuerda que la función que debe continuar se llama vida. Es como muy bonito, ¿no? Porque nos lo han explicado como de forma poética, pero es como de llamándonos toláis, en plan de no, yo sigo trabajando porque tengo una función tan guay que hacer, no, tú paras, ¿no? Me hace entre ilusión y... Si yo te contara lo que algunas humoristas han dicho aquí que van a hacer el día 8 de marzo. ¿Qué van a hacer? Yo no sé si mañana Juan Echanove de todas formas va a hacer de Merchen, cuéntame, o si en hombres, mujeres y viceversa, pues solo va a haber hombres y viceversa. No lo sabemos. Tenemos la incógnita. Punto 7. Si en tu familia, aquí viene lo de la familia real que te gustaba a ti, que tenías tus dudas, Juan Carlos. Si en tu familia hay alguien que requiere cuidados y es una mujer quien los provee, hoy se ha quedado un buen día para que empieces a hacerlo tú. Entonces, bueno, particularizando con la familia real, el rey emérito Juan Carlos, si le cuida a Sofía hasta ahora, pues Sofía se pira a la huelga. Entonces tendrá que ir Felipe a cuidarle, nuestro actual rey. Leticia también se habrá ido a la huelga. Entonces, ¿quién se queda con las infantas? Pues volvemos al punto 2. Se tiene que dar un amigo en la familia, que sería, como no, Jaime Peñafiel. Esta es la mejor. Si tienes una relación erótico-afectiva con una mujer, haz cualquier cosa que ella necesite de ti para poder asistir. Eso no hay ni que explicarlo. Pasa al 8. ¿En serio? O sea...
Es súper claro. A mí me parece que es que lo único que tiene que hacer alguien que tenga una relación erótico-afectiva es hacer la relación erótico-afectiva o bajar la basura, ¿no? Pero mañana podemos pedir todo, un unicornio, lo que queramos. Y si trabajas en cualquier medio de comunicación, promueve que sean tus compañeras quienes cubran el paro y las manifestaciones. Si vas a la concentración, que esto quiere decir que ninguna necesitaba de ti en ninguno de los puntos anteriores, ve a escuchar, no te pongas delante, no desórdenes ni dirijas las actividades, simplemente acompaña. No lideréis, no queráis liderar, hombres. Y te he preparado un rap, ¿nos da Dice tiempo? la verdad. ¿Nos da tiempo? Corre. ¿Qué tengo que hacer yo? Necesito la música súper a tope, ponte esto, ponte una ¿Así? ¿Cómo se pone así? Vale. Voy a salir a la maní aunque me pongas a parir. El 8M es pa' mí y no me vas a reprimir. No me vas tú a mí a decir cómo me tengo que sentir. Porque no te toca a ti la brecha salarial, no te toca a ti el techo de cristal, no te toca a ti la conciliación, no te toca a ti comete ningún marrón. ¡Yeah! Vamos allá, Juan Carlos. Desobedientes, Dice que desobedientes. No vaya, no. Y Cifuentes a la japonesa, no. Y Mariano que no entre, no. A este tema tan candente, no. Y Hasta mañana, voy desobedientes. A la huelga general porque tú no me tratas de igual a igual. Y yo voy a la huelga general. Tengo claro que no voy a aguantar más a un tipo cuñado, no. No seas cuñado, no.